Y bueno, este término, historieta, es un término que yo prefiero muchísimo, ¿no? Quiero decir, no me gusta el término cómic. Ajá. El año 92, sin embargo, como quien celebra el 5º centenario, la Real Academia de la Lengua en Madrid nos obsequió lo siguiente, el término cómic. Y simplemente le puso tilde y dijo ya, castellanizada está la palabrita. Y es muy difícil castellanizarla, porque ¿cómo sería el plural de cómic, por ejemplo? Claro, era plural anómalo, pues. Anómalo. Además ellos usan tebeo, ¿no? Tebeo era la designación antigua, pero ellos entraron en problemas en los años 70, porque tebeo designaba a la historieta española para niños. Y así había sido durante varias décadas. Y estaba todo muy bien. Para ellos tebeo era lo que para nosotros chistes. Claro. Maravilloso, digamos, el uso popular del término, y que se origina porque la primera historieta era TVO, 3 letras, y de ahí viene la palabra tebeo. Claro. Entonces, en los años 70 crece la historieta española, se vuelve más compleja, coincide esto con la caída de Franco, entonces surge una historieta adulta, inteligente, interesante, más compleja en sus códigos, en el uso de sus temas, en sus maneras de narrar, autores como Carlos Jiménez o Enric Sió. Y los editores dicen, esto no lo podemos llamar tebeo, porque claro, no tenía esas características para los niños. Esto era otra historieta, madura. Entonces deciden llamarlo cómics, que era, como quien dice, asumamos el dólar como moneda, ¿no? Está más de moda, se sentía como más moderna la cosa, y nos llega a nosotros, como a otros países de América Latina, por las revistas españolas también. Entonces nuestros jóvenes, aquellos que son jóvenes en los años 80, pues van a tomar el término con naturalidad y van a crecer diciendo cómics, sobre todo aquellos que pues ya tienen más afanes de erudición, ¿no? Claro, ahora yo quisiera volver a Juan Acevedo, ¿no? Y es que hay una constante, ¿no? En Acevedo, que en primer lugar él mismo la declara repetidas veces, y por ejemplo acá en su libro Para hacer historietas, con un prólogo de Javier Coma, dice: Juan Acevedo reclama así perentoriamente que los cómics sean un arte para el pueblo y que en su más ética realidad constituyan su voz y su mirada. Y Juan Acevedo se encarga además de insistir, ¿no? En ello, cuando dice, por ejemplo, cuando quien lee es un lector pasivo, limitado a consumir simplemente los productos que se le imponen, no es extraño que ignore cómo funciona el medio a través del cual recibe los mensajes, las argucias que emplea el emisor para orientar sus emociones y sus ideas en una dirección final, la defensa del sistema de dominación. Bueno, y podría yo repetir, podría, perdón, abundar en este sentido, porque hay muchas citas que apuntan a lo mismo, ¿no? Mi primera reflexión es lo siguiente, con toda sinceridad. Creo que también acá hay algo de sensibilidad de época. Por ejemplo, Juan Acevedo en 1950 hubiese sido absolutamente inconcebible. Yo tengo el recuerdo clarísimo de lo que significó la aparición de San Pietri de Julio Ferle con Última Hora en 1950. Entonces a nosotros nos causaba mucha risa San Pietri con todas las cosas que hacía, ¿no? Y con lo que aparentaba hacer, a pesar de que vivía pues en un destartalado cuartucho, etcétera, ¿no? Pero San Pietri era simplemente un representante, un personaje popular o populachero, que además era dibujado como lo hacía Ferle, que tenía 2 clases de acercamiento al dibujo, uno así, como lo que hacía en Última Hora, y un dibujo, por ejemplo, deportivo, y un dibujo como el de Cano Romero en la tercera, la crónica de esa época, ¿no? Que era un dibujo muy artístico, ¿no? Además, también en esa época Julio Ferle hacía publicidad, ¿no? Y hay todavía de la época varias propagandas dibujadas por él, ¿no? Con mucha gracia. Bueno, pero nosotros no pensábamos que este personaje saliera pues en defensa de los intereses populares, nada, no, simplemente nos parece una cosa curiosa, ¿no? Singular, ¿no? Y lo mismo otros personajes, ¿no? Por ejemplo,
Cuando yo hablo de la sensibilidad de época, por ejemplo, me refiero a esto. No sé si conoces el dato. En los años 50, perdón, en 1950, cuando salió Última Hora organizaba concursos semanales de dibujo. Y pedía a los lectores que enviaran dibujos, historietas, en fin, lo que se les ocurriese. Y que el mejor envío iba a ser premiado con 10 soles. Y yo recuerdo que he enviado, más de una vez, y en alguna oportunidad me publicaron mi dibujito, ¿no? Y hemos enviado con otros amigos que también han logrado, ¿no? Menciones honrosas o sus 10 soles, ¿no? Y cuando yo he concurrido a Última Hora, y he conversado en esa época con Julio Ferle, él me abría los cajones, está absolutamente llenos de dibujos, de envíos de los lectores, ¿no? Era una cantidad impresionante y fue realmente algo de una gran aceptación, ¿no? Cosa que no sé ahora si ocurriría, pero en esa época, ¿no? Sobre todo en la Argentina, que yo recuerde, existían muchos institutos de dibujo por correspondencia. Entonces uno se inscribía en estos cursos y le enviaban el curso y todas las informaciones pertinentes. Y tengo otro dato que me parece también bien significativo y no sé si lo conoces. Para mí uno de los grandes historietistas, y en esto sí concordaba yo no siempre concordaba con Ratchetov, ¿no? Así como digo que tampoco tú, pero Ratchetov tenía en su casa una buena colección de los grandes historietistas, ¿no? Por ejemplo, uno de los que a mí me ha parecido un gran historietista ha sido Alex Raymond, ¿no? Entonces su Flash Gordon, su Rip Kirby, claro, su Agente X9, que es el antecedente del 007, ¿no? Un extraordinario dibujante para mí, ¿eh? Bueno, el señor ponía su aviso en los medios escritos, ¿no? Y entonces decía, el señor Raymond ofrece por única vez la posibilidad de que usted siga su curso de dibujo y todo, ¿no? Apresúrese y todo, y ponían ahí además lo que costaba mucho. Entonces era un honor, por ejemplo, claro, seguir el curso, digamos, por correspondencia, no con el señor Raymond, ¿no? Sino por correspondencia, ¿no? Entonces nosotros nos hubiésemos sentido halagadísimos, ¿no? De que hubiese visto algún dibujo nuestro. Entonces teníamos la imagen, ¿no? Del gran maestro, del artista, ¿no? Del que ofrecía por única vez, ¿no? Que tú pudieras seguir su curso, ¿no? Y descubrir alguno de los secretos. Entonces era algo bastante ajeno a las motivaciones de orden social y mucho menos contestatario, ¿no? Yo creo que todo el contestatarismo ha venido pues ya con el movimiento, digamos, contracultural de los años 60 para adelante, ¿no? Pero hablar pues de contestatarismo, de contracultural, ¿no? O de disidencia en 1950, pues era, ¿no? O decir que Pato Donald es un representante de capitalismo. Eso se ha hecho después, ¿no? En esa época ni por acá. Yo recuerdo que leía, por ejemplo, una historieta que se publicaba en Buenos Aires, que se llamaba El Rayo Rojo, ¿no? El Rayo Rojo, ¿no? Que era una historia, o sea, así de acción, de un aviador medio loco que tenía pues despavorida una población con sus incursiones nocturnas y luego tenía un escondite en un monte. Bueno, para mí eso me fascinaba, ¿no? Yo consumía todo esto, todas las semanas leía El Rayo Rojo y en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero te advierto que era solamente por irme a una realidad que no tiene nada que ver con la cotidianidad, ni con la pobreza, ni con los problemas del país, ¿no? Sino que era otro mundo, por supuesto, ¿no? Pero era sensibilidad de época. Mafalda en esa época, por ejemplo, hubiese absolutamente inconcebible Mafalda. Mafalda ha venido mucho tiempo después, ¿no? Ya con una conciencia crítica que no existía, digo, en los años 50. Pero para que nos digas todo lo que tienes que decirnos al respecto, primero tenemos que hacer un corte.